Hace unos días el periodista Fabrizio Romano publicó un mensaje que muchos aficionados del Barcelona llevaban tiempo esperando. Here we go, Liverpool acuerda cesión de Ronald Araujo del Barcelona. Acuerdo verbal club a club aprobado por Deco. Ronald Araujo, 27 años, capitán del Barcelona. El defensa que en 2022 marcó un gol en el Bernabéu que hizo vibrar a todos los culés, el mismo que un año después firmaba su renovación hasta 2031. El mismo que la afición culé consideró durante años uno de los mejores centrales del mundo. Se va cedido a Liverpool. Y la verdad es que muchos aficionados del Barcelona lo esperaban, no con alegría, sino con una mezcla de tristeza y alivio, porque la historia de Araujo en el Barcelona en los últimos 2 años es la historia de cómo un jugador extraordinario se fue apagando poco a poco y nadie supo verlo a tiempo. Para entender esta caída, hay que comprender primero la grandeza, porque Araujo fue grande, de verdad muy grande. Ronald Federico Araujo da Silva nació el 7 de marzo de 1999 en Las Toscas, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, pero creció en Uruguay, donde su familia se mudó cuando era niño y eligió representar a la celeste. Llegó al Barcelona en agosto de 2018 desde el Boston River, un club uruguayo, por apenas 4.7 millones de euros. Nadie lo conocía y nadie sabía quién era. El Barcelona lo mandó al filial, al Barça B, para que se formara, y en 2020, con 21 años, debutó con el primer equipo bajo las órdenes de Ernesto Valverde. Lo que vino después fue una progresión extraordinaria. En la temporada 2021-2022, Araujo fue considerado uno de los 3 mejores centrales del mundo, junto a Rubén Díaz del City y Marquinhos del PSG. Su combinación de físico imponente, velocidad, agresividad en el 1 contra 1 y capacidad de salida de balón lo hacía prácticamente inatacable. Y luego vino el gol, el 19 de marzo de 2022 en el estadio Santiago Bernabéu. Con el clásico empatado a 0 en el segundo tiempo, Araujo subió en un córner y cabeció al fondo de la red, 0-1. Araujo se convirtió en el ídolo que el barcelonismo necesitaba, ya que en esa época todo iba cuesta abajo. Xavi Hernández fue muy directo: Araujo es un jugador de primer nivel mundial, es fundamental para nosotros. El Bayern Múnich ofreció 80 millones de euros por él, el Barcelona lo rechazó. En ese momento Araujo parecía destinado a ser el central del Barcelona durante la próxima década. Pero el fútbol tiene una crueldad muy particular, y en el caso de Ronald Araujo, la crueldad llegó en forma de lesiones. En el verano de 2024, antes de que arrancara la temporada, Araujo sufrió una lesión muscular grave que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego desde julio hasta diciembre. 5 meses sin jugar, 5 meses viendo desde fuera cómo el equipo funcionaba sin él, y cuando volvió en enero de 2025 algo había cambiado, no solo en su cuerpo sino en el equipo, porque mientras Araujo estaba lesionado, un chico de 17 años llamado Pau Cubarsí había tomado su lugar y lo había hecho tan bien que Hansi Flick, que había llegado al Barcelona en el verano de 2024, ya no podía dejarlo fuera del 11. Cubarsí con 17 años jugó como si llevara una década en el primer equipo. Araujo, a su regreso, nunca recuperó del todo la titularidad que había perdido. En la temporada 2024-2025 disputó 25 partidos, pero su rendimiento fue irregular. Errores puntuales le costaron caro al equipo. La afición, que le había idolatrado 2 años antes, empezó a señalarlo, y Araujo, un hombre de carácter fuerte acostumbrado a ser el líder de la defensa, no llevó bien esa presión. Y es que imagínense a millones de seguidores del Barcelona infartados porque se hacía expulsar en semifinales de Champions o en momentos muy críticos en los cuales seguramente sin él hubieran pasado desapercibidos. Pero entonces llegó la noche del 25 de noviembre de 2025, el partido que lo rompió todo. Barcelona visitaba al Chelsea en la 5ª jornada de la Champions League. Era un partido crucial, el Barcelona necesitaba los puntos para mantener sus opciones de clasificación, y Araujo como capitán salió a liderar la defensa. Lo que pasó en ese partido fue la gota que colmó el vaso. Araujo cometió una falta que el árbitro consideró merecedora de tarjeta roja, una expulsión directa. El Barcelona perdió 3-0 y la reacción de la afición fue brutal. Las redes sociales se llenaron de críticas, los programas de debate futbolístico lo destrozaron. Era el chivo expiatorio perfecto por una derrota que dolía especialmente. Y Araujo, que ya venía acumulando semanas de presión, críticas y un rendimiento que él mismo sabía que no era el suyo, se quebró. Solicitó al club un periodo de descanso por razones de salud mental. No podía entrenar, no podía jugar, el estrés y la ansiedad acumulados habían superado su capacidad de gestionarlos. El Barcelona lo concedió. Hansi Flick fue muy respetuoso, ya que dependía de él, no estaba al 100%, pero lo estaba haciendo bien. Araujo viajó a Israel en una peregrinación espiritual. Él es un creyente profundo, esto para intentar reconectarse consigo mismo. Luego viajó a Uruguay para rehabilitarse en las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tardó más de un mes en volver a entrenar con el equipo. Ya que llegamos al punto más incómodo de este video, porque hay que ser honestos, muchos aficionados del Barcelona esperaban esta sesión, no con crueldad, con una mezcla de tristeza y realismo. La razón es clara: Araujo, que en 2022 era considerado uno de los 3 mejores centrales del mundo, había dejado de serlo. Las lesiones, la presión, la competencia de Cubarsí, todo junto creó una situación en la que el club tenía un capitán que no podía rendir al nivel que el Barcelona necesitaba. El periodista especializado de Tribuna.com lo documentó claramente. Los aficionados culés estaban indignados no tanto
tanto con el rendimiento de Araujo, sino con que el club no tomara decisiones más rápido. Solo en el Barça, aficionados indignados porque Araujo no sufre ninguna consecuencia por irse a mitad de temporada. Eso refleja algo real, el barcelonismo quería Araujo, pero el Araujo de 2022, el que paraba a Vinicius, el que marcaba en el Bernabéu, el que daba seguridad. El Araujo de 2025-2026 con lesiones, con una crisis de salud mental, con apenas titularidades, ya no era ese jugador y eso lo sabían tanto en el club como la afición. La cesión al Liverpool anunciada por Fabrizio Romano es la salida más lógica para todas las partes. El Liverpool necesita un central, Araujo necesita minutos y reconstruirse lejos de la presión del Camp Nou, y el Barcelona necesita liberar masa salarial para inscribir a sus nuevos fichajes dentro del fair play financiero de la liga. Todo cuadra aunque le duela a muchas personas, pero a veces el dolor tiene que ser necesario para empezar a progresar. Ahora bien, hay un factor que nadie puede ignorar al hablar de la salida de Araujo y se llama Pau Cubarsí. Cuando Cubarsí debutó en enero de 2024 con 16 años, Araujo seguía siendo el central titular indiscutible. Cubarsí era una promesa, un chico extraordinariamente talentoso pero sin experiencia. Lo que pasó en los siguientes 18 meses cambió completamente la jerarquía defensiva del Barcelona. Cubarsí no solo fue bueno, fue excepcional. Con 17 años jugó como un veterano de 30. Con 19 fue pilar de la España campeona del mundo. Y con esta misma edad ganó el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026. Eso dejó a Araujo en una posición imposible. Era el capitán, pero ya no era el titular. Era el líder del vestuario, pero la jerarquía defensiva estaba clara. Cubarsí iba primero, Gerard Martín segundo, Araujo tercero o cuarta opción. Para un jugador con su carácter y ambición, esa situación era insostenible. No por ego, sino porque un jugador de su nivel necesita jugar para rendir, para mantener su nivel, para seguir siendo el mismo. El Liverpool le va a dar esa oportunidad de jugar en la Premier League bajo las órdenes de Andoni Iraola, en un equipo que necesita exactamente lo que Araujo puede dar cuando está bien física y mentalmente. Y ahora la pregunta que todos los aficionados del Liverpool se hacen: ¿qué versión de Araujo llegará a Anfield? La respuesta depende de una sola cosa, y esa es su salud mental. Cuando Araujo está bien, física y psicológicamente, es uno de los mejores centrales del mundo. Su físico es imponente, 1,87 metros, velocidad extraordinaria para su altura, agresividad en el 1 contra 1 que muy pocos delanteros del mundo pueden superar, y su capacidad de salida de balón, a menudo subestimada porque se le recordaba más por sus tackles que por sus pases. Incluso por algunas pláticas que hacía Luis Enrique, en los cuales decía que la mayor debilidad de este jugador eran las salidas de balón. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos salir a Araujo. Araujo que venga con el balón. Cuando venga con el balón y lo suelte, le presionamos. Que este señor es Araujo, que es un jugador de alto nivel, no hay ninguna duda, pero es el jugador con más problemas. Todas las veces que el balón le llega a Araujo, ya sea un apoyo, un pase y demás, por la línea de pasivo. El Liverpool perdió a Konaté, que se fue al Real Madrid, por lo que necesitan un central de carácter, de presencia, de liderazgo. Y Araujo tiene todo eso. El entrenador Andoni Iraola lo pidió expresamente. El técnico vasco, que conoce bien al fútbol español, sabe lo que Araujo puede dar cuando está en forma, y el Liverpool apostó por él. La sesión incluye opción de compra. Si Araujo recupera su mejor versión en el Liverpool, los Reds podrían activarla. Si no, vuelve al Barcelona, donde su contrato sigue vigente hasta 2031. Eso sí, todo el salario lo pagará el equipo inglés. Es una segunda oportunidad, y Araujo, que ya demostró saber levantarse de situaciones difíciles cuando llegó desde Uruguay siendo un desconocido, tiene la mentalidad para aprovecharla. Ronald Araujo llegó al Barcelona en 2018 por 4.7 millones de euros desde un club uruguayo que casi nadie conocía. Se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo, marcó en el Bernabéu, fue capitán y renovó hasta 2031, y esta noche, 7 años después, se va cedido a Liverpool. ¿Esto es un fracaso? Pues la verdad es que no, es la consecuencia de una acumulación de circunstancias, lesiones, crisis de salud mental, la irrupción de Cubarsí, la presión de ser capitán de un equipo que no podía permitirse que su capitán no rindiera. La afición del Barcelona esperaba esta salida, no con alegría, pero sí con el realismo de quien sabe que el fútbol es así, que los ciclos terminan, que a veces es mejor jugar, que a veces el mejor lugar para un jugador no es donde más lo quieren, sino donde más lo necesitan. El Liverpool lo está necesitando, y Araujo necesita el Liverpool. Mientras la temporada se desarrolla, veremos qué le ocurre a este jugador. Pero bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like, y si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, y sin nada más que decir por el momento, nos vemos en un próximo video hablando sobre su futbolista favorito.